Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo Jesús. El Señor me los sigue bendiciendo grandemente. Estamos aquí nuevamente tratando de hacer un video en el cual traemos un tema que se llama el llamado divino. Ese llamado divino lo venimos poniendo y basándolo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 20. Y lo vamos a leer desde un poco más hacia arriba para poder entender este punto. Ese llamado divino. Ese llamado divino tiene 7 puntos, del cual nos da la invitación y nos da una advertencia también. Pero primeramente vamos a ver el punto número 1, que viene siendo venir a un lugar seguro. Posteriormente en otro video vamos a ver lo que viene siendo vengan a tener una buena compañía. O sea, como quien dice, cambia tus compañías, cambia tus amistades por las amistades que te edifiquen, porque Dios pide santidad. Por lo tanto, si tú te rodeas de gente que está buscando también la limpieza y la pureza, tú también te vas a ver día con día motivado para vivir una vida recta delante de Dios. La palabra de Dios nos dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Eso lo dice un proverbio. Entonces, en este estudio tenemos 7 puntos que los vamos a ir tratando poco a poco y en cada uno de los videos, ya que cada punto verdaderamente en la sabiduría de Dios nos lleva cada día a extender más esos puntos. Cada día Dios nos puede dar más entendimiento en lo que es venir a un lugar seguro. Yo te puedo dar ahorita media hora de ese punto, y para la próxima semana, si yo sigo en ese punto con el Señor, te lo puedo extender hasta 1 hora, porque así es la sabiduría de Dios. Nosotros a veces vemos este libro como cosas, como historias que sucedieron, pero el Espíritu Santo te lo puede enseñar y te lo puede mostrar de cierta manera, en el cual tú lo puedes aplicar en la vida diaria, o para enseñar cierto tema o cierta cosa que nosotros otras veces lo podemos ver simplemente, pero el Señor a veces nos lo va mostrando de una manera que Él quiere que nosotros entendamos, y podemos verlo de un punto de vista, y para la siguiente vez Él nos lo puede dar de otra manera, y así, porque Dios es omnisciente, la sabiduría. Después dice que nos invita a hacer una limpieza personal. Esto a mí me hace recordar a Eliseo y a Elías. Elías siendo el mentor, siendo el maestro, hace el llamado a Eliseo, aventándole su capa, su manto, y de ahí lo empieza a seguir. Pero Elías empieza a tener órdenes de parte del Señor, y Eliseo tenía que seguirlo. Pero claro, ¿verdad? Siempre Elías le decía, espérate aquí que tengo que ir a tal parte. Pero él decía, no, yo quiero seguirte, no, yo voy a donde tú vas. Y así tuvo varios puntos en donde recorrió Elías
y Eliseo lo siguió, y en cada de esos puntos él pudo tener esa invitación que hoy te lo vengo dando. Él tuvo un bautismo simbólico en esos recorridos, tuvo invitación hacia lo que viene siendo la casa de Dios y puerta del cielo, que viene siendo a Betel. Y todos esos puntos lo llevaron a él a tener una transformación espiritual. Hasta el punto en que él recibió la pregunta de cuál era su deseo. Y él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Entonces, cuando nosotros vamos siguiendo los pasos que el camino el Señor nos ha trazado, y el Señor Jesús ya no lo trazó, ya no lo planteó, porque Él es el camino, tenemos que ver cómo es que Él estuvo caminando y las estaciones, los puntos que Él muestra en el Evangelio, y veremos verdaderamente la finalización del objetivo que Dios quiere para cada una de las personas, siempre y cuando tú obedezcas primeramente al Señor por medio de su palabra, después a tu líder, que muchas veces el Señor lo va a utilizar de una manera en el cual tú dices: este es mi líder. Líderes como estos, pues mejor prefiero un enemigo, ¿verdad? Muchas veces. Pero ¿sabes qué? Ahí Dios está moldeando tu carácter. Ahí Dios está sacando todo egoísmo, toda soberbia, toda altivez, toda ese pavo real que te sientes, que te crees. Porque así trató conmigo. Te lo voy a decir. Trató conmigo de esa manera. ¿Por qué? Porque una persona estudiosa, una persona que traía mucho conocimiento en cuanto a ciencias, yo decía: no, tú que me enseñas, y así no son las cosas, así deben de ser. Pero Él trató conmigo así. Entonces nosotros tenemos que venir y tomar esos puntos. Y luego nos hace una invitación: la fiesta del Evangelio. Y en el séptimo punto viene siendo la fiesta en el cielo, que ese es el objetivo que nosotros queremos como todo cristiano, el cual ser nosotros separados para estar delante de la presencia del Señor, si morimos o vivimos, cualquiera que sea el punto, y no ser puestos en las tinieblas, separado de Dios. Entonces nuestro objetivo es caminar conforme a los estatutos y preceptos que Dios ha dado, y hace la invitación. Nos hace un llamado a cada uno de nosotros. Pero es que ¿cómo vas a poder tú entender el llamado de Dios si tú verdaderamente no tienes el conocimiento de esta palabra? Lo cual yo te invito a que nos sigas. Porque no solamente es este estudio. Hay muchísimos estudios que tengo por allí en notas. Muchos de esos estudios yo los di en 2 años en la radio. Di bastantes estudios. Desafortunadamente perdí todos los videos para poderlos subir. Pero le doy toda la honra y toda la gloria al Señor Jesucristo, ya que no es por nuestros méritos, no es por lo que seamos nosotros, porque nosotros no somos nada. Sí, nosotros somos simplemente seres humanos, que si nos separamos de Dios, nos separamos de Jesucristo, somos unas personas terribles. Pero bendito sea el Señor Jesucristo, y bendito sea Dios por el Señor Jesucristo, que nos ha dado
de su misericordia, de que nos ha venido moldeando conforme viene pasando la vida. Y lo venimos viendo en la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor yo la leo en el nombre de Jesús, porque así está escrito. Lucas capítulo 24, verso 47, pero te lo voy a leer desde el 46. En el nombre de Jesús. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois mis testigos. Entonces, yo soy un testigo de Jesucristo, porque Él ha transformado y ha cambiado mi vida. He visto la transformación de mi vida, de mi persona. Ese es uno de los testimonios que me hacen ser testigo, porque he visto su mano, he visto su poder. Entonces, vimos que dice: y predicarse en su nombre. ¿Y cuál es su nombre? En español se llama Jesús. Y también podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 4 que les están llamando la atención a Pedro y a Juan. Y les dice, 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por todos vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, vemos más adelante que le dice en el 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces el orden fue predicar en el nombre de Jesús y enseñar en el nombre de Jesús. Muchos me han dicho: ¿tú eres el solo Jesús, de los solo Jesús? No, yo no soy del solo Jesús. Yo soy un seguidor de la palabra. Yo no estoy con denominaciones, pero soy un cristiano y me congrego en una iglesia que tiene su denominación. Pero en mi persona, yo no sigo a la denominación. Yo sigo lo que está escrito, la palabra del Señor. A mí no me interesa seguir a los hombres o agradar a los hombres. Como dice aquí, juzguen ustedes. ¿Es necesario obedecerles primero a ustedes antes que a Dios? Y he tenido yo muchos problemas con muchas personas. Años atrás estaba yo también predicando en una radio con un hermano. Y en la oración del comienzo, yo lo hacía en el nombre de Jesús. Y él también me llamó la atención. Me dice: entonces, ¿usted dónde deja al Padre y al Espíritu Santo? Y yo le empecé a explicar. Pero él no lo quiso comprender, no lo quiso entender. Bueno, cada quien juzgue como es su punto. Entonces, vayamos al punto. Segunda de Corintios, capítulo 5. Lo vamos a leer desde el 11. Segunda carta a la iglesia de los Corintios, capítulo 5, verso 11, y dice así en el nombre de Jesús:
Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Los que se glorían en las apariencias, nada más ponen una facha, nada más ponen una cara, se ponen en la máscara del santo, pero en su corazón no ha sido transmutado, no ha sido cambiado, no ha sido verdaderamente hecho discípulo de Jesucristo para recibir esa transformación y verdaderamente ser un discípulo de Jesucristo, un testigo de Jesucristo. Entonces dice, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Ese es un problema muy grande en los cristianos que apenas van comenzando. Renunciar a uno mismo. Y si en nosotros, los cristianos, que estamos conociendo y estamos con la palabra del Señor y recibimos enseñanzas, recibimos exhortaciones de repente, de allí desde el púlpito, de parte del pastor, recibe exhortación, recibe de repente palabra dura, en el cual dice, ¿sabes qué? Alíñate, deja de estar pecando, deja de estar haciendo todo ese tipo de cosas que te están perjudicando en la relación con nuestro Señor Jesucristo. No porque haya recibido al Señor Jesucristo, tú ya eres salvo para siempre. No, nuestra relación puede ser deteriorada, puede ser manchada, puede ser verdaderamente destruida por nuestras actitudes y por nuestras acechanzas que tenemos de parte del mundo y de parte de nuestras concupiscencias y de parte de nuestros deseos. Tenemos esos impulsos como ser humano, pero tenemos que pelear la batalla, tenemos que luchar para poder nosotros vencer, porque Jesucristo, como dicen Filipenses, en Jesucristo somos más que vencedores. Pero para ser vencedores en Jesucristo, nosotros verdaderamente tenemos que someternos y ir desechando nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, irnos despojando de todo eso que nos asedia. Por eso es que dice aquí, para que ya no vivas por ti, en tus delitos, en tus pecados, en tus pasiones carnales. Por eso el Señor nos hace un llamado para venir hacia Él, ir a ese lugar seguro, que es el punto número 1, esa invitación de venir a ese lugar seguro en el cual se te dará las instrucciones de las cuales el Señor pide que se hagan. No es de que se hayan eliminado, como muchos dicen. Es que eso era el Antiguo Testamento. Eso era para los israelitas. Vamos a aprender. Vamos a aprender
verdaderamente que todo eso son doctrinas erróneas y enseñanzas erróneas. Pero ten paciencia porque aquí las vamos a traer y vamos a estar manejando la Biblia. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Dios mismo nos vino a reconciliar consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso es de que el Espíritu Santo es el que nos pone a nosotros venir a dar testimonio de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ese testimonio nos impulsa, y como dice aquí arriba, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos pone en un sentimiento de ver a la gente que se está corrompiendo día con día más y más, que no conocen verdaderamente el lugar preciso y seguro para que ellos puedan verdaderamente tener un cambio de su personalidad, venir a este lugar a tener una compañía, unas amistades diferentes, del cual le pueden ayudar a que su vida cambie y que verdaderamente tenga ese descanso en su alma, que verdaderamente pueda encontrar la paz en su corazón, el perdón, no tan solo hacia las demás personas, sino el perdón hacia sí mismo, y poder verdaderamente experimentar ese cambio que Dios quiere que tú tengas para poder ser formado verdaderamente un hijo de Dios. Entonces, nos da el ministerio de la reconciliación. Hace ese llamado a todas estas personas que ya han cruzado y han pasado por todos los puntos que Él ha pedido. Ha pasado por el fuego, que es el proceso de Dios en las personas. Y todas aquellas personas que han pasado por el proceso de Dios han sido quebrantadas en situaciones de su vida, los cuales empiezan a sacar todo su egoísmo, todos sus caprichos, toda su manera de ser verdaderamente detestable, insolentes, majaderos. Yo era una persona bastante alburera, bastante grosera, una persona que verdaderamente yo no tenía. Yo decía que amaba, pero yo no tenía. La realidad, cuando ahorita yo veo lo que es el amor de Jesucristo en nosotros, verdaderamente veo que yo no tenía amor. A mí no me interesaban las personas. Que ahí se queden, que si le pasó, porque, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos pensado eso? Y decimos que amamos, y decimos que somos hijos de Dios, pero verdaderamente no conocemos a Dios, ni tampoco las cosas que Dios quiere y pide. Por lo tanto, Él nos ha dado esa reconciliación, nos ha dado precisamente ese ministerio. En el 19, que dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso es de que te venimos a traer y te venimos a que nos sigas en lo que viene siendo esa escritura, y podamos verdaderamente encontrar los tesoros de Dios y poder entender lo que a Dios le agrada. Porque si nosotros no conociésemos, tú como mujer o tú como hombre,
a la pareja que tú estás escogiendo, si tú no le conoces, tú no sabes qué es lo que le agrada y qué es lo que le desagrada, si tú no lo sabes, entonces verdaderamente no has tenido una comunión, no has tenido una relación con esa persona. Y por eso es que existen muchos fracasos en los matrimonios. Porque ni uno ni otro verdaderamente cede, ni tampoco lo conocía como debía de haberlo conocido, ni tampoco el otro conocía como se debió de haber conocido. Y estamos llenos de rencor, de egoísmo y todo ese tipo de cosas que nos viene quebrantando toda relación, tanto en nosotros mismos. Por eso es que a veces no sabemos ni cómo somos, como con nuestras familias, hijos, maridos, esposas, trabajo. ¿Por qué? Porque verdaderamente estamos despedazados dentro de nosotros y no queremos venir a esta invitación, a un lugar que Dios ha preparado para que tú puedas ser verdaderamente restaurado, sanado, venir y tomar ese pan, venir y tomar ese descanso, venir y donde poner todas esas necesidades y todas esas cosas que nos molestan dentro de nuestro corazón. Por eso es que se hace el llamado hacia lo que viene siendo una limpieza personal. Pero ahorita apenas estamos en lo que viene siendo la introducción. Todavía no entramos en el primer punto. Así que yo te invito a que tú sigas con nosotros. Entonces dice que Dios estaba reconciliando al mundo porque Él estaba en Cristo Jesús. Y Él no les estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y qué es lo que sucedió con sus discípulos? ¿Qué fue lo que mandó hacer? Que ya lo leímos. Que fuese y se predicase en su nombre el perdón y el arrepentimiento de pecados. Podemos también verlo en Marcos, capítulo 16. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, a todas las naciones. El que creyese, número 1, y se bautizase será salvo, mas el que no creyese será condenado. Pero también hay señales, que ahorita no nos vamos a meter en esas señales que debe de tener cada uno de esos creyentes. Y si tú todavía no las has tenido, entonces algo está pasando en ti, que tú no estás manifestando las señales de todo creyente. Estaba yo platicando con una persona apenas hace unos días atrás. Dice, pero es que yo creo. Le digo, pero no manifiestas las señales que todo creyente debe de tener. Pero es que yo creo. Pero todavía el Espíritu Santo no da testimonio. A lo mejor todavía en la balanza todavía estás falto de fe o de credibilidad. O hay algo que del otro lado te está ganando. Entonces, el llamado divino que Dios hace, se lo ha encargado a los hombres. Primeramente, viene el Todopoderoso y se manifiesta en carne en Cristo. Se manifiesta en Cristo. Y empieza a reconciliar. Empieza a enseñar, a discipular. Después de que los discipuló, después de que los estuvo guiando, viene ¿qué? Viene la orden, ir y hacer discípulos a las naciones. Y al hacer discípulos, allí está dando el ministerio de la reconciliación. Y eso viene dándose
El Espíritu Santo no se ha ido, ¿sí? Que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el que nos convence de pecado. Es el que nos convence y nos enseña. Es nuestra luz. Él todavía no se ha ido. Él puede levantar cuando Él quiera a una persona a la hora que quiera y cuando Él quiera, y puede tratar con él y lo puede hacer un discípulo de Jesucristo y lo puede enseñar, instruir, aunque Él no tenga estudios teológicos o de seminarios. Él le puede enseñar la palabra. Si quiere, en el día de hoy puede levantar a una persona, como ha sucedido en muchos testimonios, que ha levantado al más borracho del pueblo. En una noche el Señor llegó, lo tocó. Dice que la borrachera se le fue, dice que no sabe cómo, pero estaba de nuevo en su juicio. Y dice que una voz le empezó a tratar y empezó a trabajar el Señor con él. Y lo hizo su ministro. Porque Él es soberano. Él escoge y toma a quien Él quiere y a quien Él escoge y a quien Él quiere usar. No es porque, es que no lo sigue. Inclusive hubo una ocasión en donde los discípulos llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, hemos encontrado a unos que estaban echando fuera demonios en tu nombre y estaban predicando en tu nombre, y les dijimos que se detuviesen, que no lo hicieran porque no nos siguen. Y Jesús les dijo: no hagan eso. No hagan eso, porque el que no está conmigo es contra mí, y el que está conmigo me sigue. Entonces, Él levanta a quien Él quiere. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase. ¿Cómo? Si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. ¿Y cuál es el nombre? En el nombre de Jesús. Reconciliaos con Dios. Ese es el llamado divino, primeramente. Este es el texto base para este llamado. Reconciliados con Dios. Muchas veces tú quieres ver a una persona perfecta. No hay ser humano perfecto. ¿Por qué no hay ser humano perfecto? Porque aquel único perfecto es y será Jesús hombre. Para que tus ojos no sean puestos en el hombre, sino en el hombre Jesús, el Hijo de Dios. Tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Tus ojos puestos en aquel que murió por ti, que es Cristo Jesús. Para que tú no pongas la mirada en los hombres, porque los hombres tienen defectos, tienen errores, son seres humanos. ¿Son santos perfectos o son santos defectuosos? Pero aún así, Él nos justifica. Él sabe nuestras debilidades, Él sabe que estamos batallando, Él sabe que nos estamos esforzando y que hemos seguido avanzando. Entonces nosotros ponemos la mirada en los hombres que han avanzado y que han llegado a obtener las promesas, como lo marca la palabra, manifestando esas señales, viendo la diferencia, que de repente tiene su resbalón, de repente, como ser humano, tiene error, mas no tiene o no lo practica, porque una cosa es practicar. Ejemplo: si yo, que antes era borracho, era tomador, yo iba a las cantinas, ahora yo no voy a las cantinas. Pero de repente cruzo por ahí por todas las cantinas y me encuentro a una persona que va saliendo
¿verdad? Y empiezo a platicar con él. Venga, pásese. Pero como estoy platicando con él, con objetivos de mostrarle la verdad, a veces uno entra. ¡Ah, míralo! Según, es de la religión. Pero es que tú no sabes qué es lo que estaba haciendo. Tú tan solo estás viendo lo que tu mente te está dando. Y como siempre está sucio, ¿entiendes? Tú no estás viendo lo que él está haciendo con esa persona. Entonces, por eso es que dice, no juzguéis, sin antes tener ese justo juicio, sin antes haber sabido cuál era el motivo que esa persona estaba allí. Por eso dice, no juzguéis, pero no quiere decir que no lo pongas en la balanza, porque a lo mejor él se metió por una razón o se metió por sinvergüenza. Entonces, tan solo esa es la pura introducción. En el próximo video vamos a comenzar con el primer punto, ¿verdad? Y vamos a explicar qué viene siendo ese lugar seguro conforme a las escrituras. Y lo vamos a poner primeramente con el texto de el arca de Noé. Bendiciones y el Señor me lo siga bendiciendo y hasta la próxima.